Hola, buenas noches a todas, buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Somos muy poquitos aún porque hay unos cuantos amigos invitados que se irán conectando poquito a poco. Hay quien me ha comentado que entraría a partir de I10, a partir de I cuarto, más o menos. Así que en este espacio, de verdad, sentíos libres para comentar cualquier cosa que queréis comentar, para opinar, porque bueno, lo bonito de Twitter y este apartado que nos permite estos espacios es que todos podemos hablar, que esto no tiene que ser un monólogo, no tiene que ser un soliloquio. Así que bienvenidos María Luisa, Miguel, Yaiza, Max, bueno, veo algún conocido. De momento, como digo, somos poquitos. Ya veo por aquí a Nuna. Y bueno, la idea es un poquito empezar a hablar. Alguna otra vez ya lo hemos hecho. Compartí con Nuna no hace mucho un espacio hablando del abuso infantil por aquella noticia, si recordáis, del defensor del pueblo que quería relacionar íntimamente los abusos sexuales a menores con la actividad de la Iglesia. Y bueno, salimos un poquito a comentar que era tan poco lícito, tan poco elegante o tan poco válido eso de querer culpar directamente a la Iglesia de los abusos sexuales como querer disculpar a la institución. ¿Verdad, Nuna, que me estás escuchando? Que en aquel momento hablábamos de que lo importante era el abuso sexual infantil, prevenirlo, evitar que se produzcan víctimas y después de que se produzcan víctimas, conseguir que todas pasen a la categoría de superviviente y no tanto defender a la institución, que es lo que parecía en aquel momento que era más importante, más que la propia indemnidad de los menores. Y en este caso, pues vamos a hablar, si os parece, sobre estas noticias que se están produciendo estos días de abusos sexuales a menores por parte de sus propios padres, de su madre en algunos casos, en el entorno de la propia familia, que es algo bastante habitual, de lo que poco se habla y de lo que queremos un poquito hoy dejar constancia. Así que de verdad os digo buenas noches a todos, nos vamos incorporando y cualquiera ya sabe que se puede sentir muy libre de hablar. Nuna, creo que sí que evidentemente vas a hablar porque es a ti a quien le voy a dar las buenas noches en primer lugar, además de al resto de amigos. Buenas noches, perdón que he tardado, la he liado con una cosa de trabajo y tenía que mandar un mensaje corriendo. Buenas noches a todos. Bueno, pues muy buenas noches, Nuna. Y bueno, si queréis, voy rompiendo yo el hielo y voy a comentar un poquito que la noticia de hoy, que es espeluznante, es la detención, como sabréis, de un padre por abusar sexualmente de su bebé de 6 meses, nada menos, de atarla y de ofrecer esas imágenes, compartirlas con otras personas y además de realizar búsquedas en la web de contenido sexual. ¿Cómo? Pues con técnicos, con métodos para agredir sexualmente a otros menores sin dejar señales, sin dejar rastro. Búsquedas activas que realizan estos pederastas online. Antes lo hacían en la web abierta, ahora lo hacen en la deep web o en la dark web, llamarla como queráis. Esta noticia viene relacionada. Realmente la detención se produjo hace un tiempo, pero la noticia ha salido hoy porque generar unas diligencias de esta entidad, creedme, os lo comento a nivel policial, es muy, muy complicado. Y aquí viene el primer debate. ¿Hasta qué punto debería primar la instrucción de las diligencias para asegurar las pruebas que nos conduzcan a la detención efectiva y la condena del delincuente, del criminal? ¿Hasta qué punto debe primar esto por encima del interés superior del menor? En mi opinión, hasta ninguno. Lo primero es extraer al menor de ese entorno disfuncional, pero claro, con eso ponemos en cuestión o perdemos de vista el aseguramiento de estas pruebas para poner luego definitivamente en custodia penal a este delincuente. Esto me lleva a la noticia que salió en octubre de aquella Esa pareja, misma, sí, sí, esa sí, sí. misma, de aquella pareja, ¿verdad, Nuna? Que había también abusado sexualmente de su hijo, de su bebé, de su hija, perdón, era también una niña. También de su bebé, la ofreció a otros hombres este padre. Parece ser que la madre, esto no termina de estar acreditado, leeremos la sentencia el día que salga, también tenía conocimiento y también tenía contenido pedófilo en su teléfono móvil. Pero bueno, a lo que quiero ir ya no es a los casos puntuales, sino a las víctimas. Tenemos que intentar conseguir que no se produzcan. Una vez que se producen, debemos asegurar su indemnidad en lo máximo posible y conseguir, mediante el apoyo social, que pasen inmediatamente a la categoría de supervivientes. De esto Nuna nos hablará ahora largo y tendido.
y, por supuesto, entender que esta gente está entre nosotros, hablar de las penas que se les deben imponer, de la excesiva laxitud, en mi opinión, de las penas que se les imponen, porque recordemos que esta gente luego hablaremos si queréis, durante su estancia en prisión y su conocimiento con las trabajadoras sociales, las psicólogas, lejos de redimirse, lo que hacen es elaborar nuevas técnicas para integrarse nuevamente en la sociedad y pasar más desapercibidos de lo que antes lo hacían, con el fin de volver a agredir sexualmente a los menores, ya que durante este tiempo lo que hacen es elaborar y perfeccionar nuevas fantasías sexuales. Te dejo, Nuna, que comentes algo. Repito, cualquier amiga, cualquier amigo, podéis hablar, sed libres para hacerlo. Sí, por favor, que además sé que hay gente que me consta que están muy implicados en la prevención del abuso. Bueno, lo primero de todo, gracias, Josema, por el espacio. Yo es verdad que últimamente estoy menos hablando del tema porque estoy con otros. Para mí están vinculados, pero me centraré en este hoy. Creo que es esencial que se creen espacios en los que se hable del abuso sexual infantil como la realidad que es. Y ya me fastidia, porque además lo digo yo, pero si estuviese ella te diría lo mismo, porque te lo puedo pegar en un tuit que ha puesto 1000 veces Noemí. Lo de monstruos lo ha explicado a veces Noemí, y claro, es lo primero que nos sale desde las vísceras a todos, ¿no? Es un monstruo, es un animal, pero eso impide detectarlos, porque el abusador no tiene otra cara, no tiene otros gestos, no están en la sociedad, el abusador o la abusadora. Yo, bueno, para quien no me conozca, mira, me llamo Nuna y soy superviviente de abuso sexual infantil. Tengo casi 36 años, estoy recuperada y dedico parte del tiempo a hablar de este tema. Y una de las cosas que me di cuenta cuando yo empiezo a decir que soy superviviente, bueno, en aquella primera etapa, que era víctima y tal, la gente me miraba porque la gente no recordaba a mi padre como un monstruo. Y tú dices, sí, sí, pero es que ese señor abusó de mí. Hay veces que decido dejar al otro, le regalo al otro el buen recuerdo de mi padre, para que no se crea que se sienten mal porque se creen que no lo han podido ver o lo que sea. Hay gente que no tiene tanta confianza que si no lo saben ya no se lo digo al pobre porque te vas a destrozar la imagen. Pero no son monstruos, no son, están ahí. La noticia que has leído hoy, que nadie se imagine que ese hombre por la calle lleva un semáforo y pone, o sea, no sospechas. Y el que sean bebés, las dos noticias que has enlazado, a mí me parece que debería hacernos reflexionar como sociedad, no sé estadísticamente si está pasando más o menos, pero sí que este tipo de noticias tan fuertes, las de, no olvidemos que la de octubre se supo que había personas de la policía que habían tenido que estar en terapia, debería hacernos pensar en qué estamos fallando. Casos siempre va a haber. Yo soy partidaria de que el número cero es inviable, pero algo está fallando en la sociedad hacia los niños y la respuesta que me encuentro siempre es la misma. Son niños, son bebés, no votan, no hay recursos, no hay campañas, la prevención se hace totalmente sesgada e ideológica. Bueno, realmente no hay prevención. Y bueno, con estas estamos. Claro, están tremendamente invisibilizadas. Yo estuve algún tiempo haciendo pericias en el Instituto de Medicina Legal, como trabajador social, con una trabajadora social y una psicóloga excepcionales. Y cuando creemos que estos casos son una excepcionalidad, unos casos truculentos, rarísimos que aparecen en el apartado de sucesos, estamos realmente equivocados. Estos casos son cotidianos, son normales. Fijaos, si es que se puede aplicar el término normal a esto, ¿eh? Estos casos Habitual. se dan con asiduidad, habitual, Nuna, exactamente, se dan con asiduidad. Padres que abusan sexualmente de hijas, de hijos,
Madres es más extraño, es cierto, se dan, pero es más extraño. Y claro, empiezan, son bebés, qué barbaridad. Pero claro, esto no termina cuando ese menor es bebé, continúa y continúa y puede continuar incluso a la edad adulta. El abuso sexual no finaliza en la infancia, o sea, mejor dicho, el abuso sexual infantil no finaliza en la infancia, no Así finaliza en la es. infancia. Y si no hay un apoyo social, si no hay una eliminación del estigma, si no se permite, y esto también lo hablábamos con una en el espacio al que me he referido al principio, si no se permite que la víctima finalice su condición de víctima y pase a la de superviviente, porque incluso eso, ¿verdad?, estaba como mal visto, y también lo dijimos, es superviviente de... ¿Cómo que superviviente? Parece que entonces ya, como has superado esa fase, ya no tienes derecho ni a reivindicar nada, ni a estar implicado en esto, ni, o peor aún, parece que ese abuso que ha vivido el superviviente, la superviviente, parece que hubiera sido una cosa como menor, como casual, ¿verdad? Mm. Eso es la peor negación que se le puede hacer a una víctima que pasa a ser superviviente. Bueno, yo creo que la sociedad, los supervivientes, nos rechaza porque somos malas víctimas. Somos víctimas supervivientes, pero que no somos la que la sociedad busca. Es más, yo creo que un mensaje muy fuerte, preventivo, pero preventivo de la secuela heavy, no del abuso, sino de la cantidad de chicas que, por ejemplo, desarrollan TCAs, la cantidad de chicos que, por desgracia, repiten patrón. Esto lo hablo de verdad, que no es un odio hacia el hombre y un pobrecita la mujer, es que normalmente se replica así. O sea, la mujer pasa a un rol de víctima continuo y el hombre suele, en términos habituales, pero hablo en términos de habitual, no todos, pero claro, dices, se podrían arreglar tantas cosas si se empezase a decir que no por vivir algo tan duro tienes una condena de por vida, no implica, no es te pasa esto, estás todo, no, hay una capacidad de recuperación, pero no se vende ese mensaje porque no interesa, porque ¿a quién le interesa a una víctima que pasa a ser superviviente y deja de estar lastimando su existencia? ¿Para qué? ¿Para que los que estamos bien y decimos que todo lo que hacen está mal? No les interesamos. Malas víctimas lo has definido perfectamente en una mala víctima, porque una víctima que deja de ser esa víctima apocada, esa víctima llorona, esa víctima a la que hacemos llorar delante de una cámara, parece que no ha sufrido tanto, parece que su abuso ha sido menor. Y nos estamos olvidando de que detrás de eso hay un relato de vida que puede ser un abuso en la familia, puede ser un abuso en la familia extensa o puede ser un abuso entre iguales, entre compañeros de colegio. Por Mm. ejemplo, eso se da entre adultos de ese mismo centro escolar a menores, entre profesores, entre monitores de tiempo libre, entre parroquias. Y esto hay que romper también este estigma, porque claro, siempre nos encontramos a este tipo de agresores sexuales en estos entornos. Lógicamente, un abusador de menores, un agresor de menores, no se integra en un centro geriátrico, como es lógico y como no tendría ningún sentido. Siempre buscan estos entornos. Son así. ¿Qué ocurre? Y esta es la segunda parte del tema que he empezado hablando, que sería interesante debatir. ¿Qué pasa con estas personas que ya tenemos conocimiento de que han hecho tal atrocidad como coger a un bebé, atarlo y públicamente mostrar esas imágenes de una agresión sexual? ¿Qué hacemos con este señor que mató a Alex, este chavalito del Ardero? ¿Recordáis? Una Sí. persona que ya tenía antecedentes penales por haber agredido sexualmente a una mujer y haberla matado, de hecho, por haber intentado abusar sexualmente de forma muy violenta a una menor también en su día, cuando él era también un chaval. ¿Qué hacemos con esta persona? La integramos en un entorno penal, hacemos un trabajo social con ella, hacemos un trabajo psicológico, pero estas personas no se redimen y los profesionales lo sabemos. Lo único que hacen durante ese entorno es adquirir habilidades sociales que les permitan pasar aún más desapercibidos. Ellos siguen ideando sus fantasías en los centros penales y cuando salen, ¿qué van a hacer? Buscar nuevas víctimas. Si ya estuvieron casados, si ya tuvieron parejas y abusaron de sus hijos, biológicos o no, van a volver a buscar una pareja que tenga hijos biológicos Justo. o no, da lo mismo, o tener los propios, para volver a repetir ese patrón de abuso.
Si no han sido capaces de establecer relaciones funcionales con parejas, como era el caso del asesino del Ardero, lo que hará será vivir en solitario y en cuanto tenga una víctima desprevenida, atacarla y depredarla, porque son así, depredadores. ¿Qué hacemos? Hablamos de prisiones permanentes revisables, parece que este es un tema tabú también. Qué hacemos ahora cuando no ha llegado al homicidio? Cuando solo, fijaos lo que digo, solo, si es que se puede decir solo, tenemos un bebé abusado por su propio padre. Un bebé que está buscando en Internet cómo taparle la boca sin producirle la asfixia para que no muera en el intento, cómo producir dilatación de esfínteres de un bebé. Fijaos las barbaridades que estoy diciendo, que solo las estoy pronunciando y en fin, me estoy sintiendo hasta repulsión por mí mismo. ¿Qué hacemos con esta gente? Porque esta persona va a volver a salir. Y va a volver a salir de prisión más pronto que tarde. Dadme alguna clave. Decidme qué haríais. No entremos, por favor, en valoraciones de... porque todos sabemos en nuestro foro interno lo que les haríamos. Pero intentemos aplicar el sentido común si es que creéis que hay alguna forma de atajar estos comportamientos y de castigar en justicia estos comportamientos. Sentíos libres para hablar. Yo no sé si alguien quiere hablar. Yo puedo, en mi caso, decir que estoy cansada de leer cuando hay casos de abuso sexual infantil, agresión a menores, maltrato infantil. Estoy cansada de leer que se suspende la pena. Porque sí, tengo formación jurista, entiendo el cómputo de que si no llega a tantos años, todo lo que queráis. Yo soy partidaria a día de hoy que todo delito en el que haya un cambio procesal, me refiero, o sea, la ley de enjuiciamiento criminal cambiaría cositas. Claro, Todo claro, claro. delito que incluya abuso a menores, maltrato infantil, agresiones sexuales a adultos, adultos, hombres y mujeres. Me refiero, este campo lo crearía un escudo procesal en el que sea imposible todo tipo de conmutación de la pena, de suspensión de la pena, etcétera. Si te cae un año de cárcel, tú te vas mañana a la cárcel, porque la mayoría de estos pequeños abusos, si me permitís la expresión, que no llegan a X años, al final son avisos de que a lo mejor dentro de 5 te zampas con que el tío la ha liado pardísima. Y entonces, una manera a lo mejor de evitarlo un poco es que a la mínima no tengan ese recorrido delictivo que les impide ver la gravedad después de lo que hacen dentro de 5 años, por ejemplo. Entonces la ley de enjuiciamiento criminal, fuera. El sistema de suspensiones, cursos, esto, vamos, fuera. Y en segundo lugar, aplicaría porque tú lo sabes, Josema, a más gente a lo mejor aquí también, las cárceles están llenos de psicópatas, entre los que están muchas veces estos. Y son muy listos y, como tú has dicho, aprenden mucho, muchísimo. Entonces, aplicaría protocolos específicos en prisión en los que no pueda tener ningún tipo de comunicación con otros depredadores sexuales, porque es lo peor que puede ocurrir cuando se juntan dos animales, perdón, no toca decirlo, lo he dicho antes, dos psicópatas de este tipo. Es igual cuando se juntan dos terroristas islamistas que se ahí retroalimentan, pues estos igual. Sí, cierto. El agresor sexual, el abusador sexual de menores es cooperador, es solitario, siempre es solitario en sus inicios y en sus actuaciones, siempre trabaja en solitario, pero si tiene contacto necesario, contacto obligatorio con otro depredador sexual, suele cooperar. Y esto que acaba de decir Nuna me parece valiosísimo. Impedir el contacto entre ellos, porque ellos se retroalimentan, elaborarán sus fantasías, intercambiarán historias, intercambiarán el conocimiento que han adquirido y, bueno, idearán nuevas fantasías. Esto va a ser así. Distingamos, como ha dicho al principio, el depredador sexual, el abusador no lleva ese cartel de monstruo en la frente, no lo lleva, no lo lleva, es difícil de detectar. Sí vemos personas más solitarias, menos, que pueden darnos alguna pauta, pero en general son muy, muy difíciles de identificar. Otra cuestión sería un registro de agresores sexuales, pues como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que unos vecinos tengan derecho a conocer quién vive con ellos. Aquí estamos entrando en que nuestra justicia es muy garantista, nuestro sistema penal es garantista. Yo estoy de acuerdo en un sistema penal garantista, pero estoy de acuerdo completamente en una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal y de todo el sistema penal que nos impida redimir penas, nos impida sustituir penas
y desde luego que modifique el registro de agresores sexuales para que todo el mundo tenga derecho a conocer qué personas viven entre ellos. Hemos vivido casos de que el agresor, el monstruo, el asesino, estaba dentro del portal de la propia víctima. También Sí, lo hemos conocido. También lo hemos conocido. Entra una persona, llama al timbre de su domicilio, pero no llega a subir a su casa. De estos casos también hemos tenido. una niña, me acuerdo perfectamente del caso. O bajaba la niña, la Sí, llamaron la niña que salió de su casa y no llegó a la calle. una bajaba y otra subía. Casos Sí, me recientes acuerdo. que tienen un par de años. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos hay un registro donde se puede saber, bueno, y hay unas bases policiales donde los agentes de las comisarías de nivel detective y con la debida autorización, y en el caso que corresponda, evidentemente, esto no es un registro de libre acceso al libre albedrío, puede saber qué rango de depredadores sexuales tiene la zona y con qué antecedentes. Sepáis también, por ejemplo, que se comunican novedades por medio de Interpol a las zonas de la Guardia Civil y a las comisarías de Policía Nacional cuando entra un depredador sexual, un agresor sexual de menores, entra en territorio nacional por un aeropuerto. Eso se comunica y se comunica además en qué lugar va a estar, porque esos registros, como digo, existen, pero debe modificarse la forma en la que se puede acceder. ¿Qué sucede? Que son tantos que es imposible ponerles una vigilancia. No puede haber un policía detrás de cada uno de ellos. Es cierto que no todos tienen por qué reincidir, pero si no reinciden, elaboran esa fantasía. No se trata aquí de estigmatizar, porque además ahora sabéis que hay un debate también muy viciado y muy pernicioso entre que bueno, que se empieza a considerar la pedofilia, hacen una división entre pedofilia y pederastia y los defensores de la pedofilia dicen, bueno, es que un pedófilo tiene derechos porque todavía no ha llegado a delinquir, no ha llegado a agredir a un menor, y hablan de que, bueno, de que hay que empezar a entender al pedófilo. Yo creo que este debate también hay que empezar a quebrarlo, no dejar ni un resquicio ni una grieta para que esta gente se empiece a colar en el sistema y para que empecemos a verlos en un futuro con, no sé, con cierta amabilidad. Esto tiene que quedar muy claro y esto, bueno, esto es una opinión personal, evidentemente. Para mí un pedófilo es un enfermo, de acuerdo, bien, podemos empezar a catalogarlo así, pero no podemos caer en esa tentación de observarlo con esta apariencia amable de, bueno, no ha delinquido todavía. No, no ha delinquido ni se le puede dar la oportunidad para que delinca. No pasemos esa barrera. A mí, en este sentido, de las peores cosas que me he enterado de esta nauseabunda interpretación que se hace, es que me he enterado que hay terapias que ponen conjuntamente a víctimas con pederastas. Entonces, pseudoterapias, perdón. Bueno, pues, lo llamaré de otra manera. Timos, son timos. Es que estoy cansada de utilizar el término terapia, aunque sea con pseudo, cuando son cosas así. Y me parece tan peligroso, tanto, que me deja alucinada. Y sobre lo que has comentado de registro, justo hace un mes, más o menos, publiqué un tuit, ya hay varias noticias he leído últimamente sobre padrastros que abusan. Y no me preguntes por qué, pero tengo una intuición, insisto en que yo no soy científica ni lo voy a ser en mi vida en esta materia, pero tengo la intuición de que ha habido un aumento de casos de pederastas, pero que el agresor es el padrastro. Y Sí, sí, me da sí, sí, pero que tiene toda la lógica por lo que estamos hablando, porque yo como agresor sexual, si yo fuera un agresor sexual, evidentemente no me integraría en un entorno laboral que no me permita acceder a menores. Intentaría integrarme en un entorno laboral donde me puedo acercar a menores. Y si he tenido ideaciones fantasiosas sobre agresiones a menores, intentaré buscar una pareja que ya tenga un hijo menor, como es el caso de estos dos que hemos conocido recientemente, que en el futuro volveremos a oír hablar de ellos, sin ninguna duda y desgraciadamente, porque cuando salgan de prisión, lógicamente, sus parejas no querrán saber nada de ellos, pero ellos buscarán otra pareja también con ciertos patrones, que bueno, que eso sería para analizar en otro caso, que sí, tengan hijos menores, que tengan hijos menores. sí, creo que tengo la intuición. Me dijeron que había algún estudio, pero a mí me interesa más saber si en España, a ver si en algún momento logro cómo saber el dato. Porque además mi sospecha es que hay un componente cultural a analizar ahí muy importante. Pero aparte de eso, que es una anécdota dentro de lo que estamos hablando, sí que es importante dar un dato, que eso sí que es ciencia, que
aproximadamente el 80-84 para otros estudios. Estamos por el 80-80 y algo, ¿vale? De los casos conocidos, porque la cifra negra, es decir, la que no se sabe, obviamente hablamos de abuso sexual infantil, pues es que el silencio y el que la víctima no llega a verbalizarlo en toda su vida, pues es bastante más habitual de lo que se querría esperar, porque eso ayudaría a que estuvieran mejor. Pero el 80 y pico están en la familia nuclear y en la familia extensa. No Cierto. están en otros lados. No, cierto, cierto. Cierto. Normalmente, por magnitud, más en la familia extensa que en la nuclear también, evidentemente. Esto se ha aprovechado también argumentalmente para atacar a la familia nuclear en un momento También. dado, pero evidentemente es que estamos en una época de relativismo moral donde lo que interesa es la destrucción de la familia nuclear, por supuesto, donde, en fin, interesan todas las formas alternativas de familia, pero bien, bueno, no vamos a entrar en eso porque ya sería desviarnos, pero sí, no es una intuición lo que tienes, es una certeza. También recuerda que en su momento, en su día, hablamos de que las personas que han sufrido estos abusos sexuales infantiles a veces no rememoran estos episodios hasta que ellos no han formado su propia familia nuclear y tienen hijos menores. En ese momento hay una especie de interruptor, a veces, que se activa y recuerdan estos abusos vividos. Eso a veces les hace ser padres, madres hiperprotectoras, a veces generan disfuncionalidades y a veces, afortunadamente, no. A veces simplemente generan un reconocimiento propio que nos lleva de la fase víctima inconsciente, porque no recordaban haber sido víctimas, a la superación, a esa fase de supervivencia tan interesante, por la cual la víctima ha superado el trauma y ahora viendo que haciéndose cargo de su familia, lógicamente no va a revivir esos episodios con sus hijos y va a protegerlos de forma adecuada, y pasan también de esa forma a la fase de superviviente, que esto me parece también una cuestión bastante interesante. Es, Eh, es, un, es un proceso muy bonito. Bueno, sobre las personas que se enteran más que nada es como que tienen conciencia de que sufrieron abusos. En uno de los últimos espacios que hice, hablando del tema, una chica tuvo una hiperacción, o sea, su cuerpo no es que se pongan a correr, sino hay una hiperreacción fisiológica y a día de hoy sabe que sí que sufrió abusos. Cuando hablábamos del tema en un espacio, no sé quiénes estábamos, y empezó a tener flashbacks Sí, y a sí, sí, veces... vienen en forma de flashback, en formas de episódicas, por lo cual de repente un pequeño interruptor, no sabemos por qué circunstancia, un hecho, una imagen, de repente te hace revivir ese abuso sexual que viviste en el entorno de la familia, en el entorno del colegio, de la parroquia, del campamento, del equipo de fútbol. No importa, esto está en todas partes y en ninguna. No es cuestión de estigmatizar ningún colectivo, ninguna acción, nada está en todas partes. He dado, por cierto, la palabra a un par de personas, pero Claro. enseguida se han ido. No parece Pues había que una nadie pregunta quiere. aquí en los comentarios que era de Big Fish, que dice, ¿qué se puede hacer de cara a la prevención? Josema, ¿tú qué crees? De cara a la prevención, pues mira, Sí. lo primero tener, y vuelvo a repetir, esta es mi opinión, por un lado como miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad y por otro lado como profesional del trabajo social. Y aquí entramos en las opiniones de psicólogos, entramos en las opiniones de psiquiatras, de educadores sociales, bueno, en mi opinión, una adecuada educación sexual. Esto es fundamental, pero una adecuada educación sexual sin distorsiones, porque aquí volvemos a entrar en los intereses lobistas de determinadas facciones que estamos viendo ahora mismo, y es que no quiero entrar a señalar, que lo he dicho desde el principio, no quiero hablar de política hoy, pero una adecuada educación sexual no parte de empezar a hablar de los distintos tipos de géneros, que son 5.000 tipos de géneros, no parten de empezar a confundir a nuestros menores con cosas que no vienen a cuento. Una adecuada información sexual en el entorno de la familia, en el entorno escolar a su debido momento y con las formas adecuadas, porque vemos desde luego vídeos realmente estremecedores. Estaba leyendo esta tarde un relato de un profesor que estaba, bueno, hablando de cómo sus alumnos había detectado
varios intercambios sexuales a cambio de apuntes, a cambio de información, a cambio de exámenes de otros cursos, me parecía espeluznante. Esto se debe trabajar fundamentalmente en el ámbito de la familia y en el ámbito de la educación. Primero en el ámbito de la familia, porque volvemos a lo de siempre. La educación es una tarea de todos, pero fundamentalmente de la familia. Pero en el momento que nos hemos cargado la familia nuclear, como que ya no es el entorno de referencia, si nos cargamos la familia nuclear, nos cargamos toda la base de lo que ha sido la educación, que ha funcionado durante siglos. Pero esta es mi opinión, porque lo que yo veo normalmente, o lo que he visto, han sido casos en familias muy estructuradas aparentemente, que por dentro, desde luego, no lo eran, eran tremendamente disfuncionales, pero lo que está claro es que las familias que sí que eran disfuncionales a nivel aparente estaban funcionando como catalizadores para el abuso sexual a menores. O sea que para mí la clave está en la familia. En mi opinión, creo que se infravalora la capacidad que tienen los niños para interpretar lo que les decimos si es un tema serio. Entonces, yo a día de hoy, en los últimos, creo que son 5 años, creo que ha habido, hablo de institución como, no de asociaciones, sino de los ministerios, todas estas cosas, que hemos tenido tantas cosas. Creo que ha habido 2 o 3 campañas, ninguna directamente a los menores, es decir, a las víctimas. Las 2 campañas han sido enfocadas a adultos que hablasen del tema. Me parece fantástico, pero no hay una campaña a los niños. Y yo sigo pensando que los niños no son tontos y los niños, si tú les pones en la televisión o en un anuncio en YouTube, cara que ven YouTube, ¿no? Que dicen lo de las pantallas y tal, pero bueno, si están allí, pues habrá que llegar por ahí. Les pones un anuncio de 30 segundos en los que básicamente expliques lo más sencillo del mundo, que es que mamá y papá no se van a enfadar si les cuentas un secreto, por ejemplo, aunque te hayan dicho que se van a enfadar, que eso podría ayudar, explicar que esto no se toca, pero 30 segundos, en idioma de niño. Pongámonos con el ejemplo de los walkie-talkies. Pues los walkie-talkies tú tienes la misma frecuencia, pues hay que adaptar la frecuencia a la del niño y el niño lo va a entender, pero no se hace. Perfectamente. No se hace. Es lo mismo que con el maltrato. No hay campañas de prevención nacional para los, tampoco para hombres, ojo, para los niños. Pero es que los niños los infravaloramos, como si no se enterasen. Yo, para que os ponga un ejemplo práctico, hablo de mi caso porque soy superviviente de maltrato infantil y abuso. Cuando yo recuerdo una campaña contra el maltrato de violencia de género. Yo todavía era bastante más pequeñita, era más jovencita, y había un niño pequeño debajo de una cocina. Y, y el niño como que se tapaba los oídos, ¿no? Y yo lo veía y no necesitaba ninguna explicación. Yo veía perfectamente lo que era eso. Y yo me sentía identificada. Claro, te sentías identificada, pero ¿qué hacemos con las personas que no pueden sentirse identificadas si no les hemos explicado previamente de dónde nace eso? Para mí un niño es un cerebro en formación y es increíble, igual que cuando a un niño tú le hablas 3 idiomas desde que nace. Yo tengo amigos que les hablan a los críos en inglés, les hablan en español, o la cuidadora les habla en rumano, conozco un caso, y hablan perfectamente los 3 idiomas en 4 días. Son esponjitas, son unas máquinas perfectas. Pero tenemos tendencia a hablarles como si fueran idiotas. Y lo has dicho tú, Nuna. Evidentemente, si les transmitimos mensajes complejos, no serán capaces de entender en toda su complejidad el mensaje, pero van a entender muchísimo más de lo que creemos. Si solo transmitimos mensajes muy básicos, no van a ser capaces de discernir. Pero claro, ¿qué hacemos con una política que tenemos ahora mismo que nos está hablando de que las relaciones sexuales entre mayores y menores, bueno, pues que si el menor le apetece tampoco está tan mal, que hay un relativismo tan enorme que no sabemos a qué atenernos, no tenemos ya diferencia entre lo que está bien y lo que está mal? Estamos volviendo locos. Estamos volviendo verdaderamente locos a los críos. No hay unas normas claras. No hay normas claras en la política, no hay normas claras en la ley. Lo que parece que es ilegal mañana es legal. Lo que es legal pasado es ilegal. Todo se retuerce. Si estos mensajes tan complejos que no llega a entender, a veces no los llegamos a entender los que tenemos formación jurídica ni nada, no los llegamos a entender, los menores están viendo que el mundo de los adultos es una locura.
Es una locura y lo que se traslada a ellos es que no hay normas concretas, no hay normas exactas. De ahí vienen problemas de comportamiento, de ahí vienen problemas de nihilismo, están aumentando los suicidios entre jóvenes, entre adolescentes. Llega a ser normal que un menor esté siendo abusado sexualmente y no sea capaz ni de distinguir que lo está siendo. Ya no distinguir que está siendo abusado sexualmente, ni de distinguir que eso está siendo malo. Es que hasta ese extremo estamos llevando a los menores. Cuando hablamos de ese tipo de, para mí, falsa educación sexual, creo que cada vez he hecho mucho más en falta el concepto de indemnidad sexual. El menor es indemne hasta una edad determinada. Pero es que el otro día, buscando el tema, ahora, perdón si corto, que es que me tienen que traer una cosa de la compra, que no sé si ha sonado un ruido. Estaba buscando información y es que la ley sí es sí parece que se ha cargado el concepto de indemnidad sexual de los menores desde un punto de vista jurídico, o sea que lo han dejado vacío de significado. A mí eso me parece gravísimo y tengo que investigar más, porque creo que lo engloban dentro de la libertad sexual cuando el concepto de indemnidad sexual desde un punto de vista jurídico es importante, pero sobre todo desde un punto de vista psicológico de protección del menor. Y Evidentemente. es un concepto que cuando oigo hablar de estos temas digo, ¿dónde está la indemnidad? O sea, es clave entender que el menor hasta determinada edad es indemne. Correcto. Indemne. Y eso Pero, implica preservar su futura sexualidad, que no tenga esas injerencias externas. El abuso es la gran injerencia externa. claro, es que construimos la indemnidad sexual del adulto, la construimos desde la infancia. Tenemos a Pepe, que no sé si querrá comentarnos algo, que había solicitado. ¿Ves? No sé por qué tenéis tanto miedo. Solicitáis hablar y luego enseguida os marcháis. Ya veis que aquí no nos comemos a nadie, podemos hablar en libertad de lo que queramos. ¿Os habéis fijado, por cierto, que Patricia, Monse, Marcial, que estéis ahí, os habéis fijado, no sé si habéis visto, ahora está de moda en TikTok, padres que con sus hijas, la hija hace un esquema de gente con la que se ha acostado durante ese año, las relaciones que ha tenido ese año. Y hablo de chavalitas de 19 años, 18, 20 años, y en algún caso estoy dudando de que incluso tengan la mayoría de edad, pero sí que sobrepasan los 16 años, evidentemente. ¿Os dais cuenta? Claro, es que hablar de esto, uno llega a pensar, a ver si yo voy a ser un carca, a ver si voy a ser un antiguo, porque ya le hacen dudar a uno de todo. Pero, ¿os parece esto normal? Esa identidad sexual de esa menor, y digo esa, no digo ese, porque hasta el momento no he visto vídeos de varones, sino de hembras, diciendo que ese año se han acostado con 9, con 10 personas, distribuyéndolas por nacionalidad, y los padres ahí escuchando como si tal cosa y encima riéndose. Esa identidad sexual se ha construido desde la infancia. O sea, de repente una chica no decide con 17 años, 18, 19, que ese año va a superar en un 30 y tantos por ciento las personas con las que se ha acostado el año pasado. ¿Habéis visto esto? Pepe, Hola, sí. Buenas noches desde Sevilla. No sé si se me escucha bien. ¿Sí? sí, se escucha. Vale, pues mira, soy sevillano. Sí, Pero que José me había planteado algo, también si tenías algo que decir al respecto. anteriores que he intentado solicitar la palabra hace un rato, pero Vale. no sé por qué Sí, no te preocupes, Pepe, que Vale, vale. te la he dado, pero te ha sido nada. Yo había planteado luego otra cosa que la retomamos, no hay ningún Sí, problema. No sé si la has escuchado, pero tú plantea lo que quieras, faltaba más. pues mira, yo quisiera plantearos una cosa. Yo soy médico, tengo 58 años, tengo 2 hijos, uno de 22 y uno de 26. Y desde el punto de vista como persona y como médico, yo tengo que decir que es un poco cansino que estemos todo el día con la, entre comillas, enfermización del maltratador, enfermización del abusador, porque si leemos a alguna gente, algunos filósofos, Kolakowski, por ejemplo, define que el mal existe y punto. El mal existe como tal, independientemente y fuera parte de conceptos públicos, de conceptos sociales, de dinero, de escalas sociales y de enfermedad.
Dejemos de tratar constantemente a esta gente como enfermos. Esta gente, le habéis dicho, no se van a curar jamás. No van a poder estar compartiendo la calle con nosotros. Yo creo que estos señores y señoras son candidatos a una reclusión de por vida, independientemente de cualquier intento de mejorar su situación vital, al que tienen derecho. Pero estas personas no se van a reinsertar jamás, no se van a curar en caso de que sea una enfermedad, porque el mal existe y hay personas que salen con defectos de fábrica y no son recuperables. Pues te agradezco infinitamente que como médico te atrevas a decir esto. Yo coincido plenamente. Coincido en que hay algunos, y tú lo has apuntado, que son enfermos, que evidentemente son enfermos, y ellos tendrán sus momentos de desazón y de desasosiego viéndose enfermos y sabiendo que no pueden controlar sus impulsos, pero la mayoría, o una gran parte de ellos, simplemente son gente malvada sin ninguna capacidad de empatía por el sufrimiento ajeno. Es así. O sea, Pepe, coincido, no sé en una qué opinas, pero agradezco que lo expreses así tan claramente. El mal, mira, Paco Pérez Caballero, que algunos lo conoceréis, periodista de sucesos, criminólogo, siempre dice eso, el mal existe, pero los buenos somos más. Pero es así, el mal existe. Sí, además a mí, por ejemplo, me parece que cuando se toma ese tono de que son enfermos, pobrecitos, claro, yo digo, pero vamos a ver, o sea, que yo no tengo que tener ninguna lástima por esa persona, pero ninguna. Eso es parecido a cuando hay las rebajas de penas porque están bajo los efectos de tóxicos o de alcohol. En el siglo XXI, todos los adultos y medio jóvenes ya cercanos a la edad adulta, todos sabemos que las drogas nos trastornan y que el alcohol nos trastornan. Vamos a dejar de admitir que la intoxicación es un atenuante, porque tú sabes que te va a trastornar. Todos sabemos que cuando conducimos bajo los efectos del alcohol somos más peligrosos, ¿sí o no? Lo sabemos. Sí, sí, sí. Sí, ¿Y hombre, por qué es un atenuante? no, pero en el caso, por ejemplo, del siniestro vial o de los delitos contra la seguridad vial, es agravante, pero en el resto es cierto que son atenuantes, salvo que se busque la embriaguez con la intención de cometer el hecho. Vuelvo a estar de acuerdo contigo, Pepe. Yo he estado muchos años en la Guardia Civil de Tráfico y ahí Claro, la alcoholemia per se, obviamente, es un delito y se castiga. Y en el siniestro vial, el generar lesiones o la muerte directamente de la parte contraria bajo los efectos del alcohol o las sustancias estupefacientes es un agravante, un delito en sí mismo y un agravante para el resto del hecho. Pero es cierto que para el homicidio, por ejemplo, para la agresión sexual, para cualquier otro tipo de homicidio imprudente, por ejemplo, o doloso, que no sea por medio de vehículo a motor, es cierto que es un atenuante. Es un atenuante, salvo que se busque la embriaguez con intención de, vale, bien, tienes razón, o sea, te vuelvo a dar la razón. Es así, Y yo también. ya somos mayorcitos para tener siempre que estar pensando que somos seres tutelables, que todo tiene que estar tutelado. Oiga, mire, si usted ya con determinada edad no sabe lo que acabas de decir, Pepe, que drogado o borracho te pasa lo que te pasa. Mira, yo he visto verdaderas tragedias, pero claro, hay quien no se lo claro, cree, pero mis amigos lo saben. si yo le digo que soy médico, 58 años, que llevo 30 años trabajando en 061, ¿usted se imagina lo que yo también he visto en la calle? Más que yo, sin duda, sin duda. Pues situaciones absolutamente dantescas. Y tener que admitir que encima tienes que atender, porque la profesionalidad y el devengo profesional está por encima de todo, a esa persona que ha provocado semejante desgracia, Claro. para el profesional es duro. Para el profesional es duro. Claro, pero Pepe, y Yo os puedo tú lo dar has mi vivido opinión sin una, como, ya perdóname, claro, que nos estamos de, solapando. no os preocupéis que del abuso, claro, del abuso y del maltrato yo paso a depresión, dependencia emocional, adicción al alcohol, adicción a la cocaína y ahora estoy recuperada de todo, ¿vale? Que todo el mundo se quede tranquilo. Pero ahora, nada, dentro de nada, hará 6 años. Pero la cosa es que como alcohólica recuperada y cocainómana recuperada, que son los dos de sustancias, porque la dependencia pues no me alteraba mucho en el sentido de que no tiene química. Yo soy partidaria de vuestra postura. A mí me parecía, incluso a veces en terapia de grupo, pues la gente decía, ay, no, es que claro, como yo estaba, y digo, pero claro, tú estabas, pero es tu responsabilidad.
¿No es la responsabilidad del alcohol o de la cocaína que ha venido Jo, a no, ti? sin una, pero esta valentía que tienes tú para soltar esto con tanto aplomo que muy poca gente la tiene, es verdad que nos hace plantearnos otro punto de vista y tanto el doctor como yo, que hemos visto verdaderas desgracias, es cierto que hay gente que la vida le ha tratado muy, muy mal. Es verdad que hay gente que se conduce de la peor forma posible y se busca todo lo malo que le pase, pero hay gente que tiene muy mala suerte en la vida. Es verdad, pero ese ejercicio de responsabilidad que tú haces en una lo hace muy, muy poca gente, por no decir bueno, que prácticamente nadie. El doctor, yo hemos visto casos terroríficos. Yo he visto gente morir por ir ebria y ya no hablo en un vehículo. Yo jamás he bebido una gota de alcohol. Hay quien no se lo cree, mis amigos lo saben de siempre. Nunca he tomado una gota de alcohol, nunca, pero vamos, ni el día de mi boda para brindar con champán, ni me he drogado jamás, ni nada. Veía a mis amigos y yo les decía, si vierais lo que yo os he visto hacer, si lo vierais desde mi prisma, no estáis muertos de milagro. Tengo un amigo que se tiró por unas escaleras de cabeza, acabó en coma, no murió de milagro. He conocido otro caso, se metió en mitad de la autovía a parar un camión, evidentemente no paró el camión, le pasaron por encima no sé cuántos coches. He visto verdaderas tragedias. La gente cree que el alcohol nos conduce simplemente a una situación de desinhibición, de alegría. No, no, eso puede costarnos la vida o la vida de los demás, o en fin, o tragedias enormes. Y la responsabilidad y la valentía que tú tienes, Luna, o la madurez, no la tiene el 99% de las personas. A veces igual también pagan justos por pecadores. No, pero es que en mi caso, o sea, está vinculado al tema del abuso. Yo decidí que yo quise que... A mí se lo conté hace, mira, está Noé por aquí, creo que estaba Noé cuando lo hablé un día en Ferraz, que yo estuve por ahí, que mi mayor victoria es que nadie pueda decirme cuando me conoce que soy superviviente de abuso o que soy superviviente de maltrato o que soy adicta recuperada, todo eso. Entonces, ahí está la fase también de decir, soy responsable de las cosas que hice mal, porque las hice mal, y al mismo tiempo, lo que me pasó sin yo tener responsabilidad alguna, no quiero que tenga fuerza sobre mí. Entonces, es un trabajo personal que creo que es importante además que la sociedad entienda que la sociedad a veces exige que la víctima no sea superviviente y nos sale a todos decir, ay, ya le han jodido la vida para siempre. Y mi Sí, respuesta suele ser, o no. que eso es lo que hemos empezado hablando, que en el momento Exacto. que la víctima, que sería lo deseable, alcance la condición de superviviente, parece que nadie se lo perdona. Y parece No, que ese abuso, que esa situación que se ha vivido parece que haya sido menor, porque yo esto es una conversación que he tenido algunas veces. No, es que la persona que sobrevive le tienes que dar ese valor de la supervivencia, no puedes negarle la entidad del abuso. Hay quien con un abuso menor, si es que se puede utilizar la palabra menor, o de poca entidad, tiene unas secuelas que la van a lastrar de por vida y de las cuales no es capaz de salir, porque desde luego el apoyo social, el apoyo de medios del sistema de salud y de nuestro querido estado de bienestar es mínimo, y hay personas que teniendo grandes situaciones de abuso y, como dices luego tú, de una continuidad de abuso de sustancias, es capaz de sobreponerse y llegar a la entidad de superviviente. pero porque en mi entorno no está el relato de tienes que ser víctima, tienes que, no hay otra opción. Y por desgracia no es lo que tiende a la sociedad actual. La sociedad actual tiende a decir, si no eres víctima no existes. Tienes que ser víctima de algo para existir, parece ser. Y yo siempre, siempre digo, madre mía, hace poco leí un titular, bueno, hace poco, hace un tiempo, pero lo sacan cada aquí rato, víctimas como de la depilación con cera. Y yo dije, me dan envidia. Madre Ojalá. mía, madre mía. Luz, ¿querías comentar algo? Que estás ya como hablante. Luz acaba de cerrar el micrófono y nos escuchas, dale al microfonito Eh, y habla, no tengas vergüenza. Buenas noches, no sé si se me escucha. Perfectamente. Josema, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, que cuando una persona ha sido víctima de abusos varios, digamos, abusos sexuales, abusos, pues incluso trata de seres humanos y tal, pues cuando esa persona denuncia, conozco un caso muy cercano,
cuando esa persona denuncia y es una superviviente por sí misma y acude a los tribunales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no hay queja porque han hecho bien su trabajo y tal, pero te das cuenta que la justicia le da la espalda a esa víctima por el simple hecho de haber sido una víctima que se ha salido sola del infierno en el que estaba metida. Entonces, pues como que no se le está dando valor a esa persona, sino que todo lo contrario, se le está dando la espalda y parece ser que protege más a los criminales que a las, propias víctimas. Entonces, pues no sé qué os parece o qué podéis decir al respecto. Pues mira, quien tiene experiencia en esto es Nuna. Yo tengo la suerte de no poder contarme ni entre víctima ni entre superviviente, simplemente de haber trabajado con algunas de ellas. Y siempre me ha dado esa sensación, y lo he visto incluso entre profesionales. Evidentemente esto está ya muy superado. Por supuesto, entre las psicólogas está superadísimo, entre las trabajadoras sociales, entre los miembros y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está muy superado esta persona víctima, y todavía no hablo de superviviente, que llega con un relato de entereza, que llega con un relato de que parece, y quiero que me entiendas bien, Luz, y la gente que nos escucha, como que no hubiera pasado nada, pero cuando te cuenta, o sea, tú le ves en su cara y le ves en su actitud una actitud completamente normal, como si no hubiera pasado nada, pero el relato que te cuenta es espeluznante. Esto antes se entendía como que, bueno, no habrá sido para tanto, esto está inventando, está fabulando. Luego, obviamente, cuando se pasan estos test de veracidad de testimonio, estos test de credibilidad que se pasan, te das cuenta que hay un trasfondo terrible o de maltrato o de abuso. Hoy en día se está o se trata de estar lo mejor preparado posible, pero es verdad y es lo que apunta siempre Nuna, y por eso yo soy tan reiterativo con la historia de Nuna, y yo desde que conocí su historia no procuro contar los pormenores, pero sí siempre pongo el ejemplo de se puede y se debe ser superviviente, y esa fase de superviviente a la que hay que llegar necesariamente nunca debe ir acompañada de un reflejo de, bueno, no era para tanto, no era la cosa tan grave, no, no, no. La supervivencia es el estado óptimo al que llegar. No queramos que la víctima sea una víctima llorona, una víctima derrotada, una víctima porque, como dicen una otra vez, y cito a ella, la sociedad quiere la víctima, la sociedad quiere el lloro, la sociedad quiere la historia lacrimógena, y no perdona, el profesional obviamente sí. Para ello estamos cada vez mejor formados. No perdona a esta víctima que ha roto la pared y ha dicho, me convierto en superviviente. Lo que ha dicho Luz, bueno, lo primero de todo, gracias, Josema, y también decir que cada uno tiene su estadio de supervivencia. O sea, cada uno su estar bien, pues cada uno, me refiero a de cada uno de los que hemos estado en ese lado de la vida. Es como, pues si estoy bien, pues estoy bien, y ya tiras para adelante. Y lo que ha dicho Luz es muy injusto para las víctimas, que por lo que sea tienen desarrolladas unas fortalezas emocionales determinadas que le permiten llevar de una manera más, digamos, óptima para el cuidado emocional una situación determinada. ¿El abuso deja de ser abuso porque no haga daño a la víctima de manera emocional? No. ¿El acoso? No. ¿El maltrato psicológico? En mi opinión, no. Los hechos no deben juzgar la capacidad de resistencia de la víctima ante el agresor o agresora, sino que deben valorar qué elementos dañinos está ejerciendo el agresor contra la víctima. Si por lo que sea, pongámonos que la víctima ha llevado a cabo procesos terapéuticos previos que le permiten desplegar esa serie de herramientas emocionales. Pues oye, pues muy bien por ella, pero eso no minimiza lo que ha hecho el otro. Correcto, pero sabes que nuestro sistema, desgraciadamente, no lo ve así. Solo ve el daño causado, tristemente. Así es. Tristemente, Así no es. la actitud del agresor, no la entidad del abuso, no.
que evidentemente de alguna manera el daño causado lógicamente tiene que tener una reparación, cosa que en el caso de la victimología de abusos sexuales no existe reparación posible. Igual que en el caso de unas lesiones de gravedad, total, aunque el fin de la justicia es la reparación, sabemos que eso es inalcanzable en la mayoría de los casos. La entidad del abuso y no la actitud y no el resultado. Siempre me dejas sin palabras porque es que siempre das en las claves. Una es así, tú puedes haber elaborado unas habilidades o unas capacidades, unas resistencias con la edad, con las experiencias, incluso con la formación, que te lleven a que la entidad de ese abuso, que para otra persona sería irreparable, irremediable y le lastraría de por vida, a ti te pueden simplemente arañar la piel, pero el abuso es el mismo. Claro, yo he tenido personas, es que claro, hablo del yo, pero claro, es que son ejemplos concretos. Chicas que habían abusado de ellas, pero realmente del abuso como tal no tenían unas secuelas heavies. De verdad, o sea, es que puedes verlo. Y gente que hace poco una chica me dijo, no, pues me pasó esto, pero yo, ¿y qué le digo? Pues, ole tú, ole tú. Claro. Y empezábamos hablando, lo digo por no dilatarnos más, que ya llevamos casi una hora para ir finalizando, empezábamos hablando del abuso sexual infantil, el más grave, que es aquel que, bueno, que se produce en el ámbito de la propia familia. Empezábamos hablando de las noticias de estas agresiones sexuales, nada menos que a bebés, violaciones a bebés. A mí, como he dicho al principio, solo pronunciarlo me produce repugnancia. El máximo castigo, la imposibilidad, ahí coincidiendo con el doctor, con Pepe, de que estas personas tengan ningún tipo de rehabilitación, la necesidad imperiosa de que estos menores sean inmediatamente tutelados y protegidos, a ser posible en el ámbito de la familia extensa, si es que es funcional, y la máxima pena, la máxima pena para los agresores. No sé si alguien quiere añadir algo más. Pepe, Luz, Monse, Noé, que te veía por ahí también, Alicia, Raquel, cualquiera que quiera decir algo. Nuna, finalizarás tú si quieres, así que... Yo solo, si me permitís, solo quiero decir una cosa más. Yo, dentro de mi experiencia profesional, gracias a Dios, nunca he tenido que asistir a un bebé o a un niño abusado. Creo que de las pocas cosas que el destino me ha librado, de lo que tengo ya visto en esta vida, que siempre es como le digo muchas veces a los médicos residentes que tengo conmigo cuando me preguntan y me preguntan sobre cosas que he visto, les digo muchas veces, he visto cosas que yo quisiera olvidar. Pues fui una vez a asistir a una jueza de un juzgado especializado en maltrato y abusos a menores. A la jueza, porque lo que estaba presenciando en la vista la superó. Y me decía, llorando, una jueza con 50 años, me decía casi abrazar, me cogía la mano y me decía, es que lo que yo estoy viendo hoy no lo he visto jamás. Y yo no le quise ni preguntar, porque ya bastante llena tenía uno ya la mochila como para meter más miedo adentro, ¿no? Sí. Y no hay asistencia psicológica tampoco, que ese sería otro melón a abrir a las personas que trabajamos con estas personas y a las personas que tienen que ver. Hoy leía un compañero ex policía judicial que decía que llegó un momento en el que de ver, según qué imágenes, llegó un momento en el que él creyó que se iba a convertir en un justiciero y que iba a empezar a él a actuar por su cuenta contra esta basura y que vio ya que se estaba desequilibrando del todo y que iba a pasar a la fase homicida. En fin, miserias muchísimas las que nos toca ver, desgraciadamente. Pero bueno, pues te dejo la palabra y la despedida, Nuna, si quieres. Pues nada, primero todos, gracias a todos los que habéis entrado. Sé que es un tema duro, pero si nos callamos o no hablamos o no visibilizamos de alguna manera este problema, os aseguro que es el mayor cómplice que necesita el abuso o el abusador, es que no se hable. Y en segundo lugar, vuelvo a pedir, por favor, una campaña de las administraciones, no de las asociaciones, a nivel nacional, de prevención real del abuso. Eso no es hablar a los adultos, ni es hablar de lo que ocurrió hace 50 años. El abuso se previene el que está ocurriendo ahora. Y el que está ocurriendo ahora, quisiera que cerraras los ojos todos y os imaginéis 500 metros a la redonda, tenéis a alguien abusando a lo mejor de un niño. Y ese es el que se tiene que prevenir.
efectivamente. Pues Luz, Pepe, Nuna, Monse, Marcial, Noé, en fin, tantos amigos, Raquel, Alicia, todos los que estéis ahí, muchas gracias por pasar el ratito con nosotros. Lamento que no hayáis querido hablar más, pero esto es todo. Muchísimas gracias y toca pelear para que no haya un solo niño más abusado. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.